Ya listos para nuestra sección de leyes y música, y les estaba comentando un poquito acerca del tema. ¿Qué es un juicio de identidad? ¿Me puedo cambiar el nombre? Pues bueno, ya tenemos aquí a Carlos Artiga para poder abordar este tema. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Ana Yancy? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo están? Un gusto. Bien, gracias. Y bueno, yo creo que cuando estamos pequeños se oye mucho esto de me quiero cambiar el nombre. Sí. Pero hay muchas personas que están pensando en hacerlo. ¿Qué es un juicio de identidad? ¿Cómo se maneja? Bien, hay que comenzar por diferenciar varias cosas. ¿Qué es un juicio de identidad o un proceso de identidad o una identidad? Es diferente a un proceso ante un juzgado, un juez de familia usualmente, para cambiarte el nombre por motivos específicos. Es decir, la ley, hay una base legal, comenzamos hablando de que es la ley del nombre de la persona natural. Esta ley establece cómo se forma el nombre propio, qué es el nombre, el apellido, te dice que nadie puede tener más de 2 nombres propios, por ejemplo. ¿Tú cómo te llamas? Daniela Alexandra. Daniela Alexandra, está ahí. Ella se lo quiere cambiar, dice. ¿Se lo quiere cambiar? Sí, porque porque llamar Dana. Dana. podría. En un principio no, a menos que haya un caso de homónimo, es decir, que encontres a alguien que se llama Daniela Alexandra y que tenga tus 2 mismos apellidos también. Entonces, en este caso, si hay un caso de homonimia, es probable que puedas tener alguna posibilidad. En el mismo país. Ok. Sí, pero por lo general no, la ley del nombre dice que el nombre no se cambia solo en los casos que la ley establece. Es decir, tienen que ser casos concretos por los cuales tú te puedas cambiar el nombre. Ahora, esto no es el juicio de identidad. Este es un tema que podemos tocar incluso más a profundidad porque da para hablar bastante en una nueva ocasión. Aquí lo que podemos hacer es abordarlo así rápidamente para explicar la diferencia entre una cosa y la otra. Y es que la ley del nombre dice varias cosas, como te decía. ¿Cómo se forma el nombre? ¿Qué es el nombre propio? ¿Qué es el apellido? El tema del apellido casado y demás, cómo se va formando el nombre. ¿Sabías que desde la implementación de esta ley, ya por el 90 me parece que es, ya no se pueden poner más de 2 nombres propios? ¿No han conocido ustedes personas que tienen 3 nombres? Que se llaman, nunca han conocido a alguien, seguramente es alguien mayor. Yo sí tenía un compañero de colegio, por ejemplo, que se llamaba Francisco José, Javier, no me acuerdo, tenía como 4 nombres. Y hay personas con 3 nombres y esto le genera un problema tremendo porque en algunos lugares los identifican o por los primeros 2, o por los 3, o por 1, y entonces van estableciendo relaciones, van legales, van otorgando, van haciendo actos jurídicos a lo largo de su vida donde quedan consignados con 2 de los 3 nombres que tienen. Pero en la actualidad, Carlos... Solo 2. Solo 2. Hasta okay. 2. Hasta 2. ¿Y eso hace poco fue o...? Sí, década de los 90, ley del nombre de la persona natural. De hecho, por aquí creo que tengo... También escuché que acerca de los nombres como de caricaturas o también. Nombres, no sé, sí, por dar algún ejemplo, así como de Goku, cosas así, ya no se pueden poner. No, ya no se pueden poner. Yo recuerdo que, mi hermana tiene 23 años y cuando ella nació, mi mamá quería ponerle Miranda y le dijeron que no porque era un apellido. Y luego le quiso, bueno, entonces le quiero poner Celeste. Y le dijeron que no porque era un color. Pero Celeste es un nombre propio. Sí, yo tengo amigas que se llaman Celeste. Entonces me dijeron que no porque era color. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Es que queda mucho a criterio del registrador también, de la persona que te va a sentar. Pero cuando tú... Abril es un nombre que existe hasta en inglés, pues. También tal cual como el mes. Julio es un nombre y es un mes. Es un nombre y es un mes. Abril también. Que se acostumbra, ¿no? Fíjate, para empezar, dice el 23 de la ley del nombre, la regla general, aquí ya me estaba adelantando, la regla general dice que el nombre no se va a cambiar, o el nombre no se puede cambiar, es la regla general, el nombre no se cambiará, punto. Así que no ande pensando en que se quiere cambiar el nombre porque quiere nada más. El nombre no se cambiará, sino en los casos y de la manera que señala esta ley. Y esta ley, como te decía, es la ley del nombre de la persona natural, el decreto legislativo 450 del 22 de febrero de 1990, que fue publicado el 4 de mayo de 1990. Es decir, es una ley, digamos, entre comillas, reciente, porque todas las personas que nacieron antes de 1990 no estaban cubiertas por esta ley. Por eso se registraban personas con 3 nombres, con 4 nombres, como la canción de Y le decían Belarmino, Rudolfino, etcétera. De cariño le decían Beto. ¿Verdad? Personas con 5, con 6 nombres. Es un problema eso, de verdad. Pero, ¿y qué pasa? Porque yo también he conocido personas que solamente tienen un nombre. También, eso puede ser ventajoso hasta de alguna manera, incluso, Nayansi, también.
Yo he recomendado a veces a personas que están por ser papás y que quieren saber el nombre, ¿verdad? Y preguntan, piensan siempre en 2 nombres y demás, pero es más fácil, fíjate, ponerte uno solo. Vaya, mi caso, Carlos Ernesto es mi nombre propio, Artiga Menéndez mis apellidos, mi nombre Carlos Ernesto Artiga Menéndez, legal ese es el nombre, pero mucha gente no lo sabe y me conoce solo por Carlos Artiga, sí, o Carlos Artiga Menéndez, y si yo no tengo cuidado y en algún momento hago un documento, un contrato, algo, con el nombre, no completo como aparece en mi DUI, sino con uno nada más, ponete Carlos Artiga, y alguien le da validez a eso, equivocadamente o no, le da validez, ya puede haber un problema en un futuro, porque cuando quiera hacer valer ese documento van a decir, mire, pero es que este nombre no coincide con el que tiene en su DUI, porque su DUI dice Carlos Ernesto Artiga Menéndez, y aquí en este documento, en este contrato, en esta cuenta bancaria, en esta escritura que otorgó, aparece Carlos Artiga Menéndez. Pueden ser 2 personas diferentes, cuando es la misma. Entonces, ¿qué me va a tocar? Y aquí viene el tema de hoy, seguir el proceso de identidad o la escritura de identidad, que es donde tengo que establecer por testigos también o cualquier otro medio probatorio que también soy conocido por y que hay identidad entre los 2 nombres y que pertenecen a la misma persona. Ok, cuando usted mencionó eso, ahorita se me venía a la mente que a veces hay documentos donde dice nombre y también conocido como. Exactamente. Entonces eso es bien importante porque ahí tiene que ser conocido como uno de sus nombres o puede ser un nombre, porque hay gente que le dice... Por todos los que tengas conocidos. Sí. ¿Te imaginas? Tu nombre completo es Daniela Alexandra Bracamonte Guerrero. Imagínate tuvieras y alguien te conoce por Daniela Bracamonte nada más. O puede ser por Daniela Alexandra Bracamonte o por Daniela Bracamonte Guerrero. Entonces, si hay algo legal que te vincula a uno de esos otros conocidos por... tenés que establecerlo legalmente, no basta que digas, no mire, pero es que soy yo, así me conocen. Tenés que seguir un proceso, usualmente ante notario, para que tenga validez tu conocido por y que puedas llenar bien ese espacio como tú bien decís. Perfecto. O sea que eso, Carlitos, que a veces nosotros escuchamos muchas veces de, no me gusta mi nombre, me lo puedo cambiar a partir de los 18 años. Eso no existe, de tal forma de que no me gustó el nombre y me lo quiero cambiar. Dependerá de los motivos por los cuales no te guste. Y eso es lo que te voy a leer a continuación. Cuando llegamos en la ley del nombre de la persona natural, dice cambio de nombre propio y apellido. Vuelvo y digo, en términos legales, esta ley habla de nombre propio, son los primeros 2 nombres o el nombre Juan, por ejemplo, o Juan Carlos es el nombre propio. Los apellidos serán los 2 que sigan y todo en conjunto se llama nombre. El nombre propio es lo que conocemos comúnmente como el nombre. Nosotros decimos, nosotros diferenciamos nombre y apellido. La ley le llama nombre propio. Anayansi es tu nombre propio. Daniel Alexander es tu nombre propio. Ya. Y luego están los apellidos. El apellido de Anayansi ha sufrido una modificación. Seguramente, o no sé si tienes el apellido de... No, pero tienes el segundo apellido de tu esposo, seguido del tuyo. Entonces, tu nombre ahora es Ana Yancy Clavel. Clavel Molina. Molina, exacto. ¿Y antes de casarte cuál era? Ana Yancy Clavel Espinosa. Es correcto. Entonces, el nombre de Ana Yancy cambió a raíz de un acto jurídico, que es el matrimonio. Y para que eso valiera, y para que el DUI de Ana Yancy diga Ana Yancy Clavel Molina, tuvo que llevar su partida de matrimonio a la alcaldía. Ya la marginaste, ¿verdad? Y bueno, pues bueno, suponemos que ya lo debería haber hecho. Es legal, no es legal todavía. Ya estamos hablando de cosas aquí que no deberíamos estar hablando de... No. ¿Cómo? Bueno, pero bueno, lo que sucede es que cuando uno se casa, entonces tiene que llevar la partida de matrimonio para que le marginen. No quería hacer un doble. Está esperando a ver qué pasa. La cosa es que se margina. La marginación es una nota que va al lado de la partida de nacimiento y con eso entonces se va al DUI centro y con eso ya saca el DUI con el nombre nuevo que en este caso tiene. Pero en el caso que estábamos hablando, ¿cuándo va a cambiar el nombre? Porque tú querrás hacerlo. Sí, la regla general, vuelvo y digo, es el nombre no se va a cambiar, salvo en las excepciones que dice esta ley. Dice, en los casos de homonimia. Homonimia es cuando hay una persona evidentemente que se llama igual que tú. Imagínate que en El Salvador hubiera alguien que tuviera tus 2 nombres propios y tus 2 apellidos. Eso es un problema, aunque tengan número de documento de identidad diferente y demás, pero es el mismo nombre y puede llevar a confusiones, puede llevar a temas de difamación también, ¿verdad? ¿Es correcto? No, y hasta la cárcel o algo ¿También? así, porque yo conocí a una Andamos persona buscando a alguien, andan buscando a alguien y en el aeropuerto agarraron a la persona equivocada.
O sea, pasa, realmente uno dice mentira, pero de tantos que somos, realmente sí pasa. Nombres y apellidos igual. De historias, hay varias historias de esas, Ana, ¿sí es cierto? Sí. Carlos, pero ¿qué hago qué hago si quiero sacar, quiero hacer un trámite legal, pero en varios de mis documentos me aparecen mi apellido mal escrito, porque yo tuve una experiencia, o sea, el Espinosa, toda mi familia lo tiene con Z. Es bien común, ¿a qué pasa eso? Y yo soy la única que lo tiene con S. Pero, ¿cómo así? O sea, un día de la noche a la mañana fue a sacar una partida de nacimiento porque me la piden en la universidad, porque me la piden para hacer trámites y de la nada mi partida estaba con S. ¿Con S? Cuando la partida de todos, incluyendo mis hermanos, mi mamá, estaba con Z. Entonces yo tuve que modificar todos mis documentos porque me dijeron que me tenía que ir a un juicio y todo. Entonces, para acortar todo ese proceso, lo que hice fue aceptar como me dieron la partida de nacimiento, pero en realidad yo no soy con S, yo soy con Z. Pero, o sea, ¿qué hacía en ese momento? El nombre se establece en la base de lo que dice la partida de nacimiento, tanto que la partida es lo que llevas al duicentro cuando hay una marginación. Si así está, pues lo que manda es lo que dice la partida. Y esa es la forma en la que tienes conformado tu nombre. Pero es bien raro porque, o sea, en la partida de nacimiento también sale el nombre de tu mamá. Y el nombre de mi mamá, Espinosa con Z, y el mío con S. O sea, ¿de dónde fue? Ese fue un error, evidentemente, del registrador en ese momento. Ese fue un error del registrador. Pero antes no me salía eso. Antes me salía Z siempre. Y ahora me salió con S. Sí, en ese caso lo que tenés que hacer es, tu nombre, vuelvo y digo, lo establece la partida de nacimiento, y si hay un error ahí, tenés que ir a corregir la fuente del error. Y a raíz de eso vas a modificar los demás documentos, porque te imaginas, tu NIT, tu DUI, tu licencia de conducir, tu pasaporte, tu visa, etcétera, etcétera, puede ser. Y si hay un nombre diferente en cada uno de estos, entonces son situaciones que hay que arreglar, pero lo importante es que tienen solución y que son situaciones que se pueden corregir. Vamos con los nombres propios no asignables, fíjate, dice el artículo 11 de la ley del nombre, no se podrán asignar nombres propios cuando fuesen lesivos de la dignidad humana. ¿Qué es un nombre lesivo de la dignidad humana? Algo que pues... Que te hagas... que te pongan, no sé, ¿qué sería lesivo de la dignidad humana? Que te nombren esclavitud, por ejemplo, que es algo lesivo de la dignidad humana, la esclavitud, o que te pongan José Esclavo. No, pero es que, o José Esclava, no, es que mira, le pongo esclava por la esclava de las pulseras, no, pero la esclavitud está abolida en todo el mundo, es algo lesivo de la dignidad humana, no le puedes poner a alguien así. Y así pensemos en más nombres que sean lesivos de la dignidad humana. Yo sé que los perritos son bien lindos y agradables, todos lo queremos, pero no le puedes poner perro a alguien, ¿verdad? Nadie se puede llamar, José Perro, ¿verdad? Entonces, estos son nombres que, si bien es cierto, un animalito no tiene nada de lesivo a la dignidad humana, los amamos mucho, pero alguien dirá, un registrador te va a decir, no le ponga así, o gato. ¿Verdad? O tigre, por más tigre que te guste, me siento tigre, pero tampoco. Entonces, estos son nombres lesivos de la dignidad humana. También dice, o impropios de la persona, es decir, que te pongan silla, cocina, refrigeradora, televisor. Por ahí muchos pueden decir una marca de vehículo. No es que me gusta mucho la marca, aunque unas marcas tienen nombres propios, como Mercedes-Benz, pero no le puedes poner a alguien Mercedes-Benz López. Y eso que Benz es un apellido en Alemania, fíjate, así está conformado el nombre de esta marca, pero aquí no le puedes poner a alguien porque es equívoco y porque se refiere a una marca muy conocida de vehículos en este caso. Y además dice cuando sea equívoco respecto al sexo, y esto es bien curioso, porque hay personas que se llaman José María. O María José. O María José. Entonces, ¿se puede o no se puede? Porque decís José María es hombre o mujer, o María José es hombre o mujer. Y lo que dice la ley es sí se puede siempre y cuando el primero de los nombres propios vaya acorde a el sexo o género de la persona. En este caso, si sos mujer te puedes llamar María José, pero no te puedes llamar José María. José María se puede llamar el hombre, el Chema. Y María José, la mujer, la Majo. Así sí se puede. Entonces ahí están algunos de los casos de los nombres que no podés asignar, pero la pregunta era también cuándo procede, ¿verdad? Entonces al hacer aquí el scroll, dice, fíjate, en los casos de homonimia, es decir, cuando hay personas que comparten el mismo nombre, cualquiera de los interesados, dice, tiene derecho a solicitar que se cambie su nombre propio, no el apellido. Los apellidos los conservás. Sí. O sea, los dos van a seguir siendo Bracamonte, me dijiste, Guerrero. Bracamonte Guerrero. Lo que vas a buscar es un cambio en el nombre propio para que ya no haya homonimia con la otra chica que se llame igual que tú.
Entonces vas a cambiar el nombre propio. Entonces, Carlos, en el único momento en el que podríamos cambiar el apellido es al momento de contraer matrimonio, en el caso de ser mujer, porque digamos, si un caballero quisiera ponerse como segundo apellido el de su mujer, no es permitido. La ley no lo permite, porque ya tenés un apellido que se estableció al momento de que fuiste asentado, y ese se forma, o bien cuando te llegue a inscribir tu papá o tu mamá, quien sea, pero se forma primer apellido de tu papá, segundo apellido, primer apellido de tu mamá. Esa es la regla general. Ahora, esto nos lleva a responder, me lleva a responder lo que estás preguntando, me parece, y casi sin querer, Dani, porque dijiste la única forma en la que cambia el apellido, porque ya estamos manejando las diferencias entre nombre propio y apellido, sí, ¿verdad? Que todo en conjunto forma lo que se llama nombre. Hay otro caso en el que puede cambiar el nombre, el apellido de una persona, hombre o mujer, y es en los casos en los que en un principio a ti te asentó solo tu mamá, te asentó tu madre nada más, porque bueno, no estaba papá en ese momento, y posteriormente con el paso del tiempo se da un reconocimiento voluntario. Entonces, en ese caso, y técnicamente ni siquiera es que hay un cambio de nombre, sino que lo que se manda a hacer es anular la primera partida de nacimiento y se emite una nueva ya con el nombre que te dio, o el apellido, más bien dicho, que ha reconocido, o la persona que como padre te ha reconocido. En ese caso, digamos, Espinosa, ¿verdad? Tu segundo apellido. Guerrero. Sí. Tú hubieras sido asentada solo por tu mamá, tú te llamaras Daniela Alexandra Guerrero, pero posteriormente con el un apellido. Guerrero o los dos de la mamá, tiene que haber dos, ¿verdad? Los dos de la mamá, por ahí Eso dice quería algo como que el juez puede asignar uno más también, pero usualmente se acostumbra que ocupas los dos de mamá, ¿verdad? Entonces hubieras tenido los dos apellidos de mamá. Pero con el paso del tiempo, tu papá, que es apellido Bracamonte, llega y te reconoce voluntariamente como su hija, entonces se manda a anular la partida original y se establece una nueva en la cual ya apareces como Daniela Alexandra Bracamonte Espinosa. Conozco Guerrero. Sí. Sí, el Guerrero era el primero, pasa a ser el segundo. El segundo. Y Bracamonte Bracamonte pasa a ser siempre primero. pasaría a ser el primero. Correcto. Ok. Y mire, ay, a la PAM me Pero estaba es bien diciendo. confuso, porque Sí. imagínese si hubiera pasado, no sé, 15, 20 años, 25 años. Que puede darse. Y es conocida solo como Daniela Guerrero. Ahí es donde proceden a veces los conocidos por, en ese caso, después de haber un cambio de nombre, cuando ya tenés una nueva partida con un nuevo nombre luego de que ha sido reconocido, va a haber situaciones legales que estableciste con tu nombre anterior. Entonces, eso es la mejor prueba que hay para establecer que también sos conocida por. Ese es otro caso de conocido por también. Carlos, ¿y cómo puedo hacer o cuáles son esos requisitos o pasos que debo seguir por si me cambiaron mi apellido o mi nombre en un error de la partida de nacimiento? Este trámite tendría que ser administrativo. A nivel de alcaldía, solicitar una rectificación para que se rectifique cuál es tu apellido correcto. Y en cualquier caso, va a haber siempre que establecer el apellido a la base de lo que diga la partida de nacimiento. Es bien importante tenerlo en cuenta. Lo que establece, algunos piensan que el nombre se prueba con el DUI, y es cierto, con eso estableces cómo te llamas, pero el DUI ingresa esa información, el DUI Centro, el Registro Nacional de Personas Naturales, en la base de lo que dice la partida de nacimiento, no es al revés. Es decir, las partidas no es en base a lo que diga el DUI, eso hay que tenerlo claro. Sí, ¿Hay preguntas? Sí, dice así. Buenos días, yo tengo un problema. Hoy me están pidiendo el apellido de mi papá porque no lo tengo en la partida de nacimiento y hoy me lo piden para los trámites que quiero hacer. Si me cambio el apellido no me afectará para los otros trámites del Seguro Social. Gracias, bendiciones, saludos a las hermosas presentadoras del programa. Gracias. Aquí lo que le procede, por lo que le entiendo, es que probablemente ya hubo un reconocimiento porque le están pidiendo el apellido del papá, es decir, que ya lo tiene. Seguramente ya marginó su partida, seguramente ya sacó DUI, pero hay otros documentos a donde aparece todavía con el nombre anterior. Yo lo que haría es acercarme con la partida de nacimiento marginada al lugar, a los otros lugares donde dice que se lo están pidiendo con el apellido del papá, y con eso probablemente le puedan resolver. Si no, lo que le va a tocar hacer es seguir una escritura, hacer esto, lo que le decía, una identidad, y con la identidad marginar su partida, y cuando marginen su partida es decir, que le pongan que es conocida por también, y con ese testimonio va a la alcaldía que margine su partida, y con la partida marginada va al DUI Centro, a que en su DUI le aparezca que es conocida por también, y ya con ese DUI probablemente ya no tenga problema en las instituciones. Perfecto, aquí hay otra consulta. Dice, hola, buenos días, tengo una pregunta. Mi nieto se llama Tiago José. A él no le gusta Tiago, ¿se lo puede cambiar y cómo podría ser? Tiago. Tiene que ver la edad.
Sí, normalmente es mejor hacerlo cuando alguien voluntariamente, mayor de edad, antes los padres de familia, acuérdate que son los que representan a los menores también, ¿verdad? Pero como la ley ha cambiado y demás con el código de familia y la ley del nombre de la persona natural de los 90 para acá, debe esperarse. Pero no estoy seguro si, como esto de los cambios de nombre los manejan los jueces de familia o de primera instancia, depende de donde sea, si el juez encuentre Tiago un nombre... Vamos a la regla. La regla dice se puede cambiar cuando hay homonimia o cuando el nombre es lesivo de la dignidad humana o cuando el nombre es equívoco del sexo. Entonces, Tiago, hay que hacernos estas preguntas siempre, que se pregunte si me puedo cambiar el nombre. ¿Existe alguien que se llame igual que él, que tenga los dos nombres propios y los dos apellidos? Si la respuesta es no, no se puede. Si el nombre no es lesivo de la dignidad humana, no. ¿Tiago es lesivo de la dignidad humana? No se puede, entonces. Y si es equívoco del sexo, Tiago. Decía Tiago Josué. Tiago Josué, tampoco. Entonces, muy probablemente... Tiago, pero es como de Santiago, un juez, es un nombre portugués, me parece, Tiago, sí, ¿verdad? De Diego. Entonces, probablemente no encuentre el juez un argumento en la base de la ley para proceder al cambio de nombre. Lamentablemente, ¿verdad? En ese caso. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Dice, buenos días, dice, desde hace años ingreso los datos de alumnos al sistema del MINED y hace unos años me topé con dos partidas para mí graciosas, porque las niñas nada que ver con los nombres que les habían puesto, ya que en Estados Unidos eso es un nombre y apellido del artista, y aquí le pusieron tal cual más los apellidos salvadoreños. Oh, ¿eso es cierto? Los nombres son Angelina Jolie y ahí dice, más los apellidos del padre y la madre, ¿verdad? Y Britney Spears más los apellidos del padre. Y esto es cierto, se lo permitieron. Se lo permitieron. Me hubiera gustado mucho que me pusiera hace cuánto fue eso. Sí, a ver, Britney Spears es conocida a partir de cuándo, de los 2000, ¿verdad? En el 2000. En los 2000 90, salió... 90. ¿En los 90? ¿En qué año, Britney? 90. ¿Los 90 y cuánto? Es que la ley del nombre es del 90 en adelante. No, 90. Entonces ya estaba vigente la ley del nombre. Seguramente no tendrían que haberle dejado que le pusieran ese nombre. O sea, si hubiera sido bien fan de Britney, hubiera tenido una hija, tal vez le hubiera puesto Britney. El que permitió no la Britney conocía Clavel. mucho, ¿verdad? Sí, y No pensó conocía a la Spears Britney. tal vez es un apellido, es un nombre propio y es un apellido. Bueno, es que en redes usted busca documentos con nombres divertidos y va a encontrar casos de personas que se llaman Adolfo Hitler, por ejemplo. Sí, Adolfo Hitler Espinosa, y uno dice, bueno, eso puede ser lesivo de la dignidad, ¿verdad? El responsable del holocausto y demás, por supuesto que van a acceder a cambiarle el nombre. Ahora, si usted llega y dice, me lo quiero cambiar porque me llamo Britney, sin el Spears, no nos metamos al apellido todavía, que el apellido se ha usado como nombre propio. Aquí hay muchas Britneys en El Salvador, hay Kevin, hay Jonathan, hay, ¿qué otro es? Brian. Hay... Michael, hay varios nombres. Sí. La Kimberly. Mary. Kimberly. Bueno, a alguien le Padre pusieron, María, conozco a alguien que le pusieron Maryland, como la ciudad. Maryland, y Maryland es el nombre de una ciudad. De una ciudad. Pero ¿verdad? a la Kardashian, a la Kim, dejaron que le pusieran West, creo yo, que se llama la también. hija. O Stormy también, Ajá, a la otra, Stormy. de Tormenta. Sí, las leyes en Estados Unidos son un poquito más flexibles, ¿verdad? Pero aquí hay una restricción en cuanto a los aspectos que ya les dije, que son los que usualmente el registrador, que es la persona que en primera instancia tiene la decisión si le permite o no inscribirse, ¿verdad? Porque después uno puede decir, ir a controvertir o a pelear, mire, no me quiere poner este nombre, para mí este nombre no es lesivo de la dignidad humana, no causa homonimia, no lo confunde el género, el sexo de la persona, ¿por qué no me lo quiere poner? Entonces, tal vez pueda apelar de alguna manera o recurrir, pero en un principio quien tiene la decisión es el registrador, es la persona que donde usted llega a la alcaldía, al registro del estado familiar, que es a donde se... Bueno, y esto puede ser que cambie en un aspecto en un futuro. Vean que hay en estudio ahorita una moción de asignar un número de identidad a las personas desde su nacimiento, ¿verdad? Y no esperar hasta que tengan DUI. Así que, sí, Pame. Tenemos preguntas. Shun Suzuki, ¿cómo hacen? Dice que en el caso de que se llama, ¿qué? Shun Suzuki. Porque Tenemos a... Catherine, su esposo es Porque japonés. su esposo es apellido. Se casó Sí, con un ahí extranjero. no, qué buena pregunta. En ese caso es una muy buena pregunta porque pues esos matrimonios que se dan entre personas de diferentes culturas y de diferentes países puede proceder en la base de que el registrador en su criterio considerará que el nombre es natural y propio de parte del lugar de donde es originario uno de los padres del recién nacido. Entonces, no debería rechazarle si el padre es japonés y quiere ponerle el nombre del papá, por ejemplo,
¿por qué negarlo? O si el papá es de origen nórdico, digamos, ¿no? Y se llama Gustafsson o algún nombre así de vikingo, si se lo quiere poner, se lo puede poner. Es al final el nombre del padre. Y el apellido del padre también, mucho menos tendrá que negarlo, ¿verdad? Si el apellido del padre es de otra denominación, de otra naturaleza. Importante, aquí otro tema curioso, la latinización de los nombres. Porque hay países, Arabia Saudita, que usan una grafía diferente a la nuestra, o que tienen nombres distintos, o países asiáticos como Japón, Corea, China, Taiwán, que los nombres tienen una pronunciación distinta y la escritura es distinta a la escritura salvadoreña. Entonces, vemos casos de personas asiáticas que se llaman Ana, por ejemplo, pero su nombre es Xuan Xun Wang, no sé qué, pero ¿y cómo se traduce eso? Y no tiene una traducción, pero les toca asignarse y ponerse un nombre que sea propio del lugar a donde están. Sí. Suele pasar. Pero las leyes, en lo que preguntaba Pame, por ejemplo, un nombre japonés, ¿verdad? Japonés. Entonces, ¿se iría solo con el nombre y el apellido Del japonés? papá. El apellido de papá, claro. Y también el el apellido de la de mamá. mamá. Salvadoreño, correcto. Se puede, o sea, Sí. tiene que ser siempre. Siempre tiene así. que ser apellido de papá y apellido de mamá. Y puede llevar dos nombres japoneses. y el nombre que los padres escojan. Y si los dos nombres son japoneses, el registrador no vería por qué no acceda si el padre es y quede establecido de nacionalidad japonesa. Tendría que hacerlo, entonces. Tendría que. Tiene que hacer. No es necesario que Y lleve un nombre latino. solo No nombre lo dice la ley salvadoreño en ningún lugar. Eso. Y cuando habla de los nombres extranjeros, en este caso, con más razón, me parece, si el padre es originario de otro país, no habría por qué no acceder a ponérselo. Perfecto. Aquí tenemos otro caso, dice: hola, tengo un caso de identidad. Me dijeron que tenía orden de arresto. Es una pregunta que a dónde puedo ir o acudir para hacer ese trámite de cambio de nombre y de apellido. El cambio de nombre, no sé si es, a menos que sea una homonimia, sí, la instancia son los jueces de familia o de primera instancia, en caso hay alguien que se llame igual. Pero si solo es establecer que usted es conocido por otro nombre, eso es ante notario, se puede hacer ante un abogado en una escritura donde el notario hace comparecer, o usted tiene que presentarle al notario la evidencia o la prueba, y eso usualmente consta de 2 testigos al menos, que de manera unánime declaren que usted también es conocido, que tienen tiempo de conocerlo y que también es conocido por tal nombre. El notario va a evaluar las pruebas, es de lo que se le permite hacer al notario en lo que se llaman diligencias de jurisdicción voluntaria, y el notario tiene la autoridad en ese momento para establecer en una escritura que usted también es conocido por tal nombre. Eso, como les dije, se lleva a la alcaldía, y de la alcaldía te vas al DUI Centro y ya te aparece el conocido por en tu DUI. Ok, perfecto. También teníamos un caso, bueno, aquí dice: hola, buenos días, mi mamá tiene una consulta. Dice que ella tiene 2 apellidos del papá y tiene más el de la mamá. El de casada, en total, tiene 4 apellidos. Eso Eso está muy extraño. Ella probablemente en su DUI, en su DUI le han de aparecer 2 apellidos, el de su papá y su mamá, y 2 nombres. O aquí sí es probable que tenga más de 2 nombres, pero los apellidos sí me parece que deben aparecer en los 2, el de papá y mamá. Lo que pasa es que seguramente en otros documentos, en otros trámites, le han colocado otros apellidos. Y ahí es donde se van generando las confusiones de identidad. Y es en los casos en los que se vuelve bien importante y bien necesario hacer estas escrituras de identidad para que uno pueda, en la base del documento y de la inscripción en la alcaldía, establecer que usted es la misma persona que mencionan aquí con 3 apellidos, que usted, la del DUI, es la misma que aparece aquí con 4 apellidos, que usted es la misma que le aparece con un nombre y otros 2 apellidos. Eso es lo que se logra con la escritura de identidad, el lograr establecer que hay justo eso, identidad entre 2 nombres que puedan variar, que puedan diferenciarse por el tema de los apellidos o los nombres propios. Aquí tenemos otra consulta. Tengo una prima que no la aceptaron y vive en Estados Unidos. No tiene identidad en ninguna alcaldía. ¿Qué se puede hacer? Su prima debe tener algún documento que le identifique, seguramente. Esto es básico, ¿verdad? Es base. Toda persona debe estar asentada y debe tener algún documento que le identifique. Así que no la aceptaron. Me preguntaría por qué no la aceptaron. Vive en Estados Unidos. No tiene identidad en ninguna alcaldía. ¿Qué se puede hacer? Habrá que preguntarse dónde nació, dónde está y dónde fue inscrita también.
si fue un hospital o todavía la tuvieron en la casa. También o... todo esto que son cuestiones que se consignan en la partida de nacimiento. En la partida de nacimiento dice la ciudad donde naciste y dice el hospital, si fue en casa, si fue en tal dirección, en tal hospital de tal ciudad. Todo eso va consignado ahí. Carlitos, ¿qué pasaría? Y me surgió porque no sé si una vez andábamos haciendo unas preguntas ahí en Santa Tecla, no sé si fue con Pame, creo que fue con Pame, que se nos acercó una señora y nos dijo qué podía hacer en el caso de su sobrino o de un conocido que él tenía, como que la mamá había tenido un parto en su casa y que ella nunca lo había sentado y que ahora el muchacho ya era mayor de edad, pero él no tenía nada que comprobara su identidad. ¿Cómo puede ser alguien que en ese caso nunca fue asentado, no tiene una partida? Tiene que comparecer esta persona mayor de edad, establecer eso y al registro de la alcaldía donde él haya nacido a explicar estas situaciones y se tiene que crear un asiento, justamente decimos asentar, de esta persona. Es que partamos de algo, el nombre es un atributo de la personalidad, se le conoce. Los atributos de la personalidad son cuestiones inherentes a la persona que todos tenemos y que todos tenemos derecho a. Entonces, estará en obligación el registrador, en este caso la alcaldía, de establecer el asiento de esta persona en la base del conocimiento que él tenga, ¿verdad? Y atributo tal cual como lo es el patrimonio, como lo es el derecho a la imagen, etcétera, etcétera. Entonces, suelen haber casos como estos que tú mencionas y hay otros más complicados todavía también. Entonces, a medida vamos ahondando en el tema, así vamos a ir encontrando casos extraños, pero lo cierto, como te digo, es que cada caso es diferente. Para dar una respuesta certera hay que tener bien en claro, a veces un mensaje de texto no es lo suficientemente extenso como para entender qué es lo que ha pasado, pero déjeme decirle que la mayoría de veces todos los casos tienen solución y tienen un arreglo, una forma de establecer claras las cosas. Dice, quería hacerle una pregunta, ¿cómo puedo hacer si me falta una letra en mi apellido? Sí, nuevamente, hay que ir a ver si esa letra le falta por error en el registro natural de personas, en el registro nacional de personas naturales, perdón, o es un error en la forma en la que usted fue asentada en la partida de nacimiento. Determinando eso, digamos que es en la partida, entonces se puede solicitar una rectificación. Hay que acudir para que se ratifique y se establezca tal cual es su nombre en la partida, que es la que da origen a que después sus documentos puedan ser cambiados. Porque en el banco no le piden la partida de nacimiento, ¿verdad? Cuando va a cambiar un cheque, en el banco le piden el DUI. Entonces el DUI tiene que estar bien de acuerdo a lo que diga su partida. Aquí tenemos otro caso, dice, necesito cambiar mi nombre. Desde hace 10 años suelo usar un nombre porque con el que fui nombrado al nacer fue un error y jamás fue corregido. Tengo 2 nacionalidades, el mismo nombre de mi padre y eso nos ha generado muchísimas confusiones. Mi padre es Juan Carlos Hernández Cruz y yo Juan Carlos Hernández Ríos. A ver, lo de las 2 nacionalidades es posible porque la doble nacionalidad es permitida. Sí. Te imaginas, tu papá es hasta 3, a veces tienen algunas personas. Tu papá es de un país, tu mamá es de otra y tú naciste en un lugar diferente. Sí. Entonces ahí se pueden conjugar 3, sos, digamos, salvadoreño de nacimiento, Italia, pero tu papá es italiano y tu mamá es japonesa. Entonces puedes optar a las 3 nacionalidades. Lo único que no puedes hacer es jugar con las 3 selecciones en fútbol, me parece. Ahí sí tenés que coger un caso. Es el caso de Alex Roldán, por ejemplo, el futbolista del Salvador, que nació en Estados Unidos, el papá es guatemalteco y la mamá es salvadoreña. Él podría haber jugado por Guatemala, Estados Unidos o El Salvador y escogió jugar por El Salvador y muy probablemente tiene las 3 nacionalidades, pero representa El Salvador. En este caso, el nombre es distinto. Los nombres propios son los mismos, es igual que mi papá y yo. Mi papá se llama Carlos Ernesto, igual que yo. Artiga igual que yo, pero su segundo apellido es diferente al mío, entonces ya no hay homonimia en ese caso. Y en ese caso era el mismo. El mismo. Dice, buenos días, tengo un caso de que a mi hermana en la alcaldía, por ponerle Daday, le pusieron Doday. ¿Se podrá corregir eso? Lo que vale es lo que está sentado en la alcaldía y ahí quedó establecido que la persona que llegó a sentarla le puso Doday y ese es el nombre de ella. Si en un futuro alguien dice, no, es que mira, la intención no era ponerle Doday, era ponerle Daday, entonces vamos a llegar a las mismas conclusiones. Pueden haber varios caminos. Primero, revisar nuevamente en base a los 3 criterios si el nombre puede cambiar.
y si no, se aplica un proceso de rectificación también, de partida, pero Carlos, este en es ese un camino más momento largo, no es automático como la escritura de identidad, que esa es muy rápido, esa escritura se hace de un día para otro, la alcaldía toma 15 días y en los 15 días tiene usted su DUI con sus otras identidades. El proceso de cambio de nombre no se hace ante notario, es en sede judicial, es ante un juez de familia de primera instancia y sí puede tomar un tiempo porque es un proceso más largo. Carlos, pero Esas son las en el diferencias. nombre, en el momento que están escribiendo el nombre, la mamá o el papá no pueden verificar que lo escribieron Por bien. supuesto, y pedirle el cambio en ese momento. En ese momento, Ese es ¿verdad? el consejo al final para los padres, cuando vayan a sentar a sus hijos, tengan mucho cuidado porque eso los va a acompañar el resto de sus vidas y si hay un error o algo, va a ser un problema después tenerlo que resolver. Ok, muy bien. Carlos, muchísimas Un gracias. gusto. Muchísimas A gracias ustedes. y qué importante. Aquí encontramos casos de Sí. personas que por un error o tal vez un malentendido, pues su nombre ya es totalmente diferente. ¿Cuáles son los contactos, Carlos? Ahí está el WhatsApp, el 7947-4040 y en el Instagram o en el Facebook, @artigalegal para las consultas. Creo que estoy al día con los mensajes, así que ahí estamos a la espera. Muchísimas gracias y bueno, ya sabe, usted también puede abocarse a Carlos por cualquier duda que tenga en cuanto a su nombre o cualquier otro asunto que sea legal.